En la fría noche del 16 de enero de 1995, el silencio de Garden City, Kansas, parecía el mismo de siempre. Calles desiertas, el viento golpeando suavemente las ventanas y el ritmo rutinario de una pequeña comunidad agrícola del Medio Oeste. Dentro de una casa modesta, una familia vivía lo que parecía ser otra jornada ordinaria. Rachel Pratt, una adolescente de 15 años, pasaba la velada viendo películas en la sala junto a su hermano mayor. Nada hacía presagiar que esas serían las últimas horas en que alguien de su familia la vería. Cuando su madre regresó a casa alrededor de las 2 de la madrugada, encontró a su hijo dormido en el sofá. Rachel ya no estaba. No había señales de forcejeo, ninguna puerta forzada, ni ruidos extraños que hubieran alertado a los vecinos. Lo único que dejó atrás fue su abrigo. Sus pertenencias personales permanecían intactas en la habitación, como si hubiera salido apenas por unos minutos. Sin embargo, nunca regresó. El escenario resultaba inquietante por su normalidad. No había huellas claras de un secuestro violento, ni indicios de una huida planificada. En cuestión de horas, la vida de una familia cambió radicalmente. Una hija desaparecida sin aviso, una madre enfrentando un silencio imposible, y un pueblo pequeño que pronto se vería arrastrado por el misterio. A diferencia de los titulares sensacionalistas que vendrían después, aquella primera noche estuvo marcada por la confusión y la incredulidad. ¿Por qué Rachel, que no llevaba dinero ni artículos esenciales, habría salido sola en medio de la madrugada invernal? La ausencia de respuestas inmediatas fue lo que transformó un hecho cotidiano, una madre volviendo tarde a casa, en el comienzo de una de las desapariciones más desconcertantes de la región. 24 horas después, cuando las autoridades comenzaron a involucrarse, Garden City ya no era simplemente un rincón tranquilo de Kansas. Era el escenario de un enigma que hasta hoy sigue sin resolverse. Un caso que atrapó la atención no solo de la comunidad local, sino también de investigadores, periodistas y familiares de otras víctimas de desapariciones sin explicación. Para entender la magnitud del misterio, es necesario detenerse en la vida de Rachel Pratt antes de aquella noche de enero de 1995. Rachel era una adolescente de 15 años, estudiante de secundaria en Garden City High School. Sus profesores la describían como una joven inteligente y reservada, mientras que sus amigos la veían como alguien simpática, aunque últimamente más callada de lo habitual. Como muchos adolescentes, luchaba por encontrar un equilibrio entre la escuela, las amistades y las tensiones familiares que surgieron en los meses previos a su desaparición. En apariencia, Rachel llevaba una vida común en un pueblo del Medio Oeste. Practicaba actividades escolares, salía con amigos y tenía un novio mayor que ella, un joven de 18 años que también asistía a la misma escuela. Sin embargo, tras las rutinas normales se escondía un conflicto mucho más delicado. Hacía pocas semanas, su madre había descubierto que Rachel estaba embarazada. La revelación no se dio de manera tranquila. Antes, la adolescente fue sorprendida robando una prueba de embarazo en casa, lo que llevó a la familia a enfrentar la realidad. La noticia sacudió la estabilidad del hogar. Rachel era aún una menor, y el hecho de que el padre del bebé fuese mayor de edad aumentaba la tensión. El ambiente en casa se volvió incómodo, cargado de silencios y discusiones, y Rachel comenzó a aislarse. Para sus amigos, su comportamiento reflejaba el peso de alguien que cargaba con secretos demasiado grandes para su edad. Este trasfondo personal resulta crucial para los investigadores y para todos quienes han seguido el caso. ¿Fue la desaparición de Rachel un intento desesperado por escapar de las presiones familiares y sociales? ¿O fue el embarazo el detonante de una tragedia mucho mayor? En pueblos pequeños como Garden City, las noticias viajan rápido y los rumores se expanden sin control, haciendo que la vida privada de Rachel se convirtiera rápidamente en tema de especulación comunitaria. Su historia no es la de una adolescente cualquiera. Es la de una joven atrapada en circunstancias complejas, con un futuro incierto y una carga emocional demasiado grande para enfrentar sola. Comprender quién era Rachel, qué soñaba, qué temía y qué secretos guardaba es fundamental para descifrar lo que pudo haber ocurrido aquella madrugada.
Y es justamente esa mezcla de inocencia juvenil y responsabilidades adultas lo que convierte su desaparición en un rompecabezas que, casi 3 décadas después, sigue siendo imposible de resolver. El 16 de enero de 1995 comenzó como un día cualquiera para la familia Pratt. Garden City, con su clima invernal y sus largas tardes frías, se recogía temprano en las casas. Esa noche, Rachel se encontraba en el hogar familiar junto a su hermano mayor. Habían decidido pasar el rato viendo películas en la sala, un gesto cotidiano que reflejaba cierta normalidad en medio de las tensiones recientes. Su madre, que trabajaba hasta tarde, no llegaría a casa sino hasta después de la medianoche. Hacia la madrugada, alrededor de las 2, la rutina se quebró. La madre de Rachel abrió la puerta de la casa, esperando encontrar a sus hijos en sus habitaciones. En su lugar, vio a su hijo dormido profundamente en el sofá. Rachel no estaba. En la casa reinaba un silencio extraño, demasiado profundo para una noche de invierno. Revisó rápidamente cada cuarto, pensando que quizás la adolescente había ido a dormir sin avisar. Pero la cama estaba vacía. Lo inquietante fue lo que sí quedó atrás. Rachel no se llevó su bolso, ni su dinero, ni sus objetos personales más básicos. La ropa de uso diario estaba en su lugar, junto con sus cuadernos escolares y su cepillo de dientes. Solo faltaba su abrigo. Para los investigadores, ese detalle significaba que había salido de la casa con la intención de regresar pronto, o al menos de no alejarse demasiado. Sin embargo, el tiempo pasaba y Rachel no volvía. Las primeras horas estuvieron llenas de confusión. La familia trató de convencerse de que Rachel quizás se había escapado para despejarse o ver a alguien en secreto. Pero con el amanecer, la ausencia se volvió más inquietante. Llamadas a amigos, vecinos y parientes no dieron pistas claras. Nadie sabía nada, nadie la había visto salir. El hecho de que su hermano se hubiera quedado dormido frente al televisor eliminó la posibilidad de un testimonio crucial. Para el día siguiente, la familia reportó la desaparición a la policía local. La respuesta inicial fue cautelosa. No era raro que adolescentes salieran de casa sin avisar, especialmente en situaciones familiares tensas. Sin embargo, la seriedad del caso quedó clara rápidamente. Rachel no se comunicaba con nadie, no había intentado retirar dinero, ni había señales de que planease marcharse de manera prolongada. La policía comenzó con entrevistas a la familia y amigos más cercanos. El padre del bebé, su novio de 18 años, fue uno de los primeros en ser interrogado. Su versión, sin embargo, no ofrecía respuestas que pudieran llevar a encontrarla. Con cada hora, la posibilidad de que Rachel hubiese salido por voluntad propia comenzaba a parecer menos probable. Así, lo que al inicio pudo haberse interpretado como un arrebato adolescente, se transformó en un misterio aterrador. Una joven desaparecida en medio de la noche, sin testigos, sin huellas, sin explicación. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando a su familia con un silencio que, casi 30 años después, sigue sin romperse. 5 días después de la desaparición de Rachel Pratt, cuando la angustia de su familia ya se había transformado en un vacío desesperado, ocurrió un hecho inesperado que cambió el curso de la investigación. Un grupo de chicas locales aseguró haber visto a Rachel en un lugar público, viva y aparentemente en compañía de su novio de 18 años. La escena tuvo lugar en las afueras de un supermercado de Garden City, donde había un teléfono público que servía como punto de encuentro habitual para adolescentes de la época. Las testigos relataron que, al pasar cerca, notaron a Rachel hablando por teléfono. La reconocieron por su cabello, su complexión delgada y la ropa que llevaba puesta. Lo extraño no fue solamente verla ahí, sino la naturalidad con que parecía desenvolverse, como si no hubiera estado desaparecida durante casi una semana. Tras unos minutos, entregó el auricular a su novio, quien continuó la llamada mientras ella se acercaba a las jóvenes. De acuerdo con los testimonios, Rachel les pidió un aventón. La petición sorprendió al grupo, que no tenía una relación cercana con ella y, por miedo o simple incomodidad, se negó. Rachel no insistió. Simplemente asintió y, con un gesto que parecía resignado,
caminó hacia la entrada del supermercado. Fue la última vez que alguien afirmó haberla visto con vida. Este supuesto avistamiento generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué pediría un ride a unas desconocidas en lugar de buscar ayuda con amigos o familiares de confianza? ¿Qué significaba la llamada telefónica? ¿Con quién estaba hablando antes de entregar el teléfono a su novio? Las chicas no pudieron identificar a la persona del otro lado de la línea, y el rastro se perdió allí mismo, en medio de una escena pública que, paradójicamente, no aportó más pruebas concretas. Para los investigadores, aquel relato fue crucial y desconcertante. Si era cierto, implicaba que Rachel no había sido víctima de un secuestro inmediato la noche de su desaparición, sino que permaneció varios días moviéndose dentro de la misma comunidad. Sin embargo, la ausencia de más testigos, grabaciones o rastros verificables hizo que la versión quedara envuelta en dudas. Lo que más perturbó a los familiares y vecinos fue la banalidad del momento descrito. Rachel, una adolescente buscada intensamente por la policía y por los medios locales, apareciendo en un espacio cotidiano como un supermercado, sin mostrar señales evidentes de angustia o peligro. Esa normalidad inquietante reforzó el misterio, dejando la impresión de que, quizás, había una realidad oculta que nunca llegó a salir a la luz. Desde entonces, el avistamiento en el teléfono público ha sido uno de los puntos más debatidos del caso. Un destello fugaz de esperanza que, al desvanecerse, profundizó aún más el enigma de la desaparición de Rachel Pratt. En cualquier investigación sobre una desaparición, los investigadores suelen mirar primero hacia las personas más cercanas a la víctima. En el caso de Rachel Pratt, esa figura fue su novio, un joven de 18 años que estudiaba en la misma secundaria. La diferencia de edad, aunque pequeña en apariencia, cobraba una relevancia mayor por el contexto. Rachel tenía apenas 15 años y estaba embarazada de él. La noticia del embarazo había caído como una bomba en el hogar de los Pratt. La madre de Rachel, preocupada por el futuro de su hija y por las implicaciones legales y sociales de la relación, mantuvo conversaciones tensas tanto con Rachel como con el joven. Algunos familiares recordaron que la adolescente, normalmente reservada, se mostraba más irritable en las semanas previas a su desaparición. Para los amigos cercanos, parecía atrapada entre la presión de su familia, el miedo a enfrentar la maternidad y la incertidumbre sobre el papel de su novio en todo ello. La policía interrogó al joven en repetidas ocasiones. Su versión fue que no sabía dónde estaba Rachel ni por qué se había ido. Admitió haber estado con ella días después de la desaparición, lo que coincidía con el testimonio de las chicas que la vieron en el teléfono público. Pero más allá de eso, negó tener relación con su ausencia. Aunque algunos en la comunidad sospechaban de él, nunca se encontraron pruebas sólidas que lo vincularan con un crimen. El embarazo añadía una capa de complejidad al caso. Algunos investigadores plantearon la posibilidad de que Rachel hubiese huido por temor al juicio moral y al rechazo social. Garden City era, en los años 90, una comunidad pequeña y conservadora, donde las noticias corrían rápido y la vida privada de una familia podía convertirse en tema de conversación en cuestión de horas. La vergüenza y la presión social eran factores que no podían descartarse. Pero también estaba la otra cara. ¿Y si el embarazo, lejos de ser un motivo para huir, fue el detonante de un conflicto que terminó en tragedia? Sin evidencias físicas, la policía quedó atrapada entre dos hipótesis. Una adolescente que decide escapar para evitar el peso de la maternidad, o una víctima de un entorno hostil donde la vulnerabilidad pudo haber sido aprovechada por alguien más. El novio de Rachel, aunque nunca fue acusado formalmente, quedó para siempre ligado al misterio. Su presencia en los relatos, su papel como posible confidente o como sospechoso silencioso, convirtió su figura en uno de los elementos más inquietantes de una historia ya marcada por el desconcierto. Tras los primeros días de búsqueda y el supuesto avistamiento en el supermercado, la investigación sobre la desaparición de Rachel Pratt entró en un terreno incierto. La policía local, con apoyo eventual de la oficina de Kansas Bureau of Investigation, FBI, trató de reconstruir los pasos de la adolescente, pero cada pista parecía evaporarse antes de consolidarse en evidencia. Los agentes revisaron llamadas telefónicas, registros bancarios y movimientos sospechosos,
Nada. Rachel no había intentado retirar dinero ni había dejado cartas o mensajes que insinuaran un plan de fuga. Sus amistades más cercanas tampoco tenían información sobre un escondite o una intención previa de marcharse. La vida de Rachel, aparentemente, se había detenido en seco la noche de su desaparición. La hipótesis inicial de que se trataba de una fuga voluntaria comenzó a perder peso con el tiempo. Si Rachel había decidido huir, ¿cómo logró permanecer invisible en una ciudad pequeña donde todos la conocían? Además, ninguna red de apoyo salió a la luz. No había casas de amigos, familiares lejanos o contactos adultos que pudieran haberla albergado. La ausencia de rastros fortaleció la sospecha de que algo más siniestro podía haber ocurrido. Una de las teorías más comentadas fue la posibilidad de que Rachel hubiera sido víctima de trata o explotación, un tema del que en los años 90 apenas se hablaba en comunidades rurales. Sin embargo, Garden City se encontraba en una región atravesada por autopistas y rutas interestatales, lo que aumentaba la posibilidad de que un encuentro fortuito con alguien peligroso pudiera haber terminado en tragedia. Los investigadores también se centraron en el novio. Su relación con Rachel, marcada por el embarazo y las tensiones familiares, generaba preguntas inevitables. Algunos testigos mencionaron que el joven parecía nervioso tras la desaparición, pero nunca se presentó una prueba contundente. En ausencia de evidencias, la línea de investigación se diluyó. Otro aspecto desconcertante fue la llamada telefónica desde el teléfono público, vista por las chicas que aseguraron haber presenciado el encuentro. ¿Quién estaba del otro lado de la línea? La policía no pudo rastrear con certeza esa comunicación, lo que dejó abierta la posibilidad de que Rachel hubiera estado contactando a alguien más. Esa llamada, que pudo haber sido la clave del caso, terminó siendo un eco sin respuesta. Con el paso de las semanas, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia, pero sin llegar al impacto nacional que tuvieron otros casos de adolescentes desaparecidas. La falta de evidencia física, ni ropa, ni pertenencias, ni restos, convirtió la investigación en una sucesión de callejones sin salida. Para la familia, cada teoría no confirmada era una nueva herida, un recordatorio del vacío. En el plano más amplio, algunos criminólogos han señalado que la desaparición de Rachel guarda similitudes con otros casos de adolescentes en los 90 que desaparecieron en contextos aparentemente seguros. En sus hogares, cerca de supermercados, o tras interacciones rutinarias con amigos o parejas. Esos patrones sugieren que el peligro, en ocasiones, se esconde en lo cotidiano, en los espacios que creemos más seguros. Así, la investigación sobre Rachel Pratt terminó siendo un rompecabezas donde cada pieza parecía encajar en varias direcciones, pero ninguna llevaba a una imagen completa. La línea entre fuga voluntaria, secuestro y tragedia doméstica nunca pudo definirse con claridad. Con el paso de los meses, la desaparición de Rachel Pratt dejó de ser solo un caso policial para transformarse en una herida abierta en Garden City. La familia, enfrentada a la ausencia constante, tuvo que aprender a vivir en una incertidumbre insoportable. Su madre, que había sido la última en entrar a la casa aquella noche de enero, cargaba con un sentimiento de culpa que nunca pudo disiparse. Si hubiera llegado antes, si hubiera notado algo raro, solía repetir, como si el misterio no fuera ya suficiente castigo. El hermano de Rachel, que estaba presente la noche de la desaparición, también vivió con el peso del silencio. Se había quedado dormido en el sofá, sin darse cuenta de lo que ocurría. Para él, ese sueño se convirtió en una cadena invisible. La idea de que quizás podría haber visto algo, escuchado un ruido, advertido un detalle. Ese vacío de memoria se volvió tan insoportable como la propia desaparición. La comunidad, por su parte, oscilaba entre la empatía y el miedo. Al principio, los vecinos se unieron en búsquedas, vigilias y cadenas de oración. El nombre de Rachel aparecía en carteles, anuncios de radio local y pequeños artículos de prensa. Sin embargo, con el tiempo, la intensidad se desvaneció. La rutina volvió a las calles de Garden City, pero con una sombra permanente. La idea de que una adolescente podía desaparecer de su propio hogar sin dejar rastro alguno. Los amigos de Rachel,
entonces estudiantes de secundaria, crecieron con la sensación de que un capítulo de sus vidas había quedado inconcluso. Algunos recordaban su sonrisa tímida en los pasillos de la escuela. Otros hablaban de la confusión que ella misma parecía reflejar en los días previos a su desaparición. En las reuniones de antiguos alumnos, su nombre sigue apareciendo, no como un recuerdo lejano, sino como una ausencia imposible de cerrar. Con el paso de los años, los investigadores también se enfrentaron al desgaste. Sin nuevas pistas, el caso quedó archivado, aunque técnicamente nunca cerrado. La falta de resolución convirtió a Rachel en parte de una lista dolorosa. La de adolescentes desaparecidas en Estados Unidos, cuyos casos permanecen sin respuesta, atrapados en un limbo judicial y emocional. El silencio, más que los rumores, fue lo que marcó la vida posterior de la familia Pratt. Las festividades, las reuniones y los aniversarios se vieron teñidos por la ausencia. Cada cumpleaños de Rachel era una fecha agridulce. Una vela encendida por alguien que quizá ya no estaba. Una oración que se repetía sin saber si aún tenía sentido. Y en Garden City, aunque la vida continuaba, siempre quedó la sensación de que el misterio de Rachel acechaba en cada esquina, recordando a todos que la seguridad era, en realidad, una ilusión frágil. Después de casi 3 décadas, el caso de Rachel Pratt sigue siendo un laberinto sin salida. No hay restos, no hay pruebas físicas, no hay una confesión ni una explicación que pueda dar paz a su familia. Lo único que permanece son los testimonios dispersos, las sospechas nunca confirmadas y una cadena de teorías que se repiten año tras año sin alcanzar la certeza. ¿Huyó Rachel aquella madrugada para escapar de la presión de su embarazo y de la incomodidad familiar? ¿Fue recogida por alguien que aprovechó su vulnerabilidad? ¿O se convirtió en víctima de un encuentro fortuito con un extraño? Cada una de esas preguntas ha sido planteada una y otra vez, pero todas se enfrentan al mismo obstáculo: la ausencia de pruebas. El supuesto avistamiento en el supermercado, lejos de resolver el misterio, lo complicó aún más. Si realmente fue Rachel la joven que pedía un aventón aquella tarde, ¿por qué no buscó ayuda con alguien de confianza? ¿Qué ocurrió después de que entró al local y desapareció de la vista de las chicas que la vieron? El silencio que siguió a esa escena es tan perturbador como la desaparición misma. La falta de resolución también deja un vacío más amplio: el de la justicia y la memoria. Casos como el de Rachel muestran lo vulnerables que son las investigaciones en comunidades pequeñas, donde los recursos son limitados y las pistas se desvanecen con facilidad. Los avances tecnológicos de hoy, análisis de ADN más sofisticados, bases de datos nacionales, rastreo digital, podrían haber hecho una diferencia en 1995. Pero en aquel entonces, las herramientas eran pocas y la ventana de oportunidad para encontrar respuestas se cerró demasiado rápido. Más allá de lo policial, la historia de Rachel es también un espejo de los miedos colectivos. El temor a que la seguridad del hogar no sea suficiente, la angustia de que un adolescente pueda desvanecerse sin explicación, y la certeza de que no todas las desapariciones encuentran un final claro. Su caso se une a la larga lista de enigmas que pueblan la historia reciente de Estados Unidos, donde nombres y rostros quedan suspendidos en el tiempo, esperando respuestas que nunca llegan. Hoy, las preguntas siguen abiertas. ¿Qué destino encontró Rachel Pratt? ¿Es posible que aún esté viva, en algún lugar, bajo otra identidad? ¿O su historia terminó aquella misma noche, en circunstancias que jamás se conocerán? La falta de certezas convierte a este caso en una herida imposible de cerrar, un recordatorio de que, a veces, el silencio y la ausencia pueden ser más inquietantes que cualquier verdad dolorosa.